influyó ese desgaste de la partidocracia venezolana en la construcción de un nuevo líder que venía del mando militar? Lo primero que teníamos que hacer era descubrir cuál era la necesidad del pueblo en el campo político. Y lo que descubrimos era que justamente necesitaban un cambio. Necesitaban algo diferente que le garantizara que iba a cambiar el escenario, que lo que hacía era mudarse de color. Definimos una figura, una imagen pública de un candidato exactamente muy diferente a lo que había. Y eso hizo que todos los discursos de Chávez, el central, era rompiendo con el status quo de entonces. No es suficiente definir la necesidad y de cómo suplirla, hay que tener un protagonista. Tenemos el guión, tenemos el escenario, pero ¿quién va a ser el protagonista? Ese personaje no podía ser un militar, que en Latinoamérica significa fuerza, significa dictadura, significa golpe de Estado. Entonces había que crear una figura que respondiera a la necesidad y que fuera creíble. Yo le advertía de que él estaba apagando y prendiendo luces que no eran adecuadas. Él cambió a República Dominicana, me dejó esperando y se fue para Cuba. Cuando regresamos ambos a Venezuela, entonces ahí tuvimos la primera gran discusión. O sea, yo no podía trabajar para alguien que iba a convertir en rey de Venezuela a un Fidel Castro. Gran parte de la gente sabe que yo fui el creador de la figura de Hugo Chávez, que dirigí su campaña, que ganamos, pero la gente común no sabe que yo hice una campaña para el papá de Chávez que desde el punto de vista profesional para mí tuvo más valor que la de Chávez. Que yo quiero que tú me demuestres que es verdad que tú sabes tú. ¡Pic! Pero yo veo que dice Hugo de los Reyes y veo que dice fulano de tal. Explícame esto. Este señor no tiene manera de ganar. Dice, ese es mi papá. ¿Cuál era el contexto que le hacía pensar no que tendría estaba perdiendo por 23 puntos y faltaban 2 meses y medio? ¿Cómo tú reviertes eso? El competidor además era el gobernador en funciones. La maquinaria del poder en contra de... Chávez no era presidente, Chávez era candidato. 2 meses y 3 semanas después, ese señor era declarado ganador. Me dice, ganamos Barinas. Después se hizo la toma de posesión y se le olvidó invitarme. Ese pequeño gran desliz. Nosotros vamos a establecer la revolución en Venezuela. Vamos a tener la revolución y vamos a vivir como viven los cubanos. El venezolano no quería eso. Se va a la asamblea, se va al parlamento. Elecciones democráticas que habían elegido a esos legisladores de golpe y porrazo lo lleva de entrada como una forma de tergiversar el término democracia para él crear una nueva. Todo eso se inscribía en el proyecto secreto que él tenía de qué hacer para gobernar de por vida a Venezuela. Su plan, que lo conocía él, si hay otra persona que lo conocía, no creo que pasaran de 2 o 3, y uno de ellos pudo haber sido Fidel, y el tercero podía ser Adán Chávez, su hermano, que fue en principio uno de sus mentores políticos. Maduro pasa de ser literalmente un conductor de autobuses a pretender conducir el tren gubernamental eternamente. Maduro sale como asambleísta por algún lugar que yo ni siquiera sé. Hay gente que no sabía quién era Maduro, ni mucho menos que era asambleísta. Algunos califican ese proceso de la constituyente que refiere como una prostituyente, porque realmente ahí ya comenzaba de manera oficial la cooptación del poder y las instituciones del sistema otrora democrático de Venezuela, lo cual ya sabemos que para entonces no había signos posibles de apuntalar a Nicolás Maduro como un sucesor de Hugo Chávez Frías. Sin embargo, al día de hoy tenemos un escenario muy distinto. ¿Cuáles fueron los hilos que se movieron detrás de Nicolás Maduro para que finalmente en lo que se convirtió la última locución de Hugo Chávez? Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro
como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Nicolás Maduro es un asambleísta que si él tuvo una participación fue demasiado. Ni siquiera tenía participación. Pero había un detalle que la gente no conocía en términos general y que era trascendentalmente importante para lo que iba a pasar más adelante. Cuando se constituye la primera directiva de la Asamblea Nacional, a quien Chávez pone de presidente se llama Cilia Flores. Estando Cilia Flores como presidente de la Asamblea, se habla de una relación detrás del telón que había entre ella y Nicolás Maduro. Chávez llama a Cilia un momento y le dice, quiero que renuncie a la presidencia de la Asamblea porque te necesito como procuradora general de la República. Chávez le dice, ¿tú tienes a alguien que recomendarme para que ocupe la posición tuya? Sí. ¿A quién tú crees que ella va a recomendar? A Nicolás Maduro. En esa posición, Nicolás tiene un contacto prácticamente diario con Chávez, porque todas las leyes tienen que ir donde Chávez primero para ver si se pasan, si se ponen en agenda. Porque es claro que la separación de poderes ya a ese punto era una ficción. Totalmente, o eso era un cuadro pictórico. Nicolás Maduro es importante, otro detalle. En su época de mozalbete, había hecho algunos cursos de política en Cuba y tuvo un grado de que yo qué en Cuba. Maduro es la definición de un conjunto de personas, países y circunstancias. Él por sí solo no tiene calidad ni capacidad para tomar decisión. Hugo, tú no puedes irte y dejarnos en Venezuela un presidente que elija a la gente. Tú tienes que elegirnos a alguien que comparta con nosotros, con el que podamos intercambiar y seguir siendo otras bases de la revolución. Seguir nosotros apoyándolo. Que el vicepresidente es Diosdado. No. Nosotros queremos a Maduro. Chávez al otro día o 2 días después va a Venezuela y hace 2 cosas. Número 1, cambió el ministro de Defensa. Eso era una información que tenía importancia para Diosdado Cabello. Porque la persona que están nombrando es una gente de Diosdado Cabello. De lo único que él habló es, pueblo de Venezuela, si acaso me pasara algo, mi elegido para quien pido el apoyo, si me pasara algo, es Nicolás Maduro. La elección de Nicolás Maduro tiene 2 partes, que a Nicolás lo eligió Fidel Castro y no Hugo Chávez. Un dictado del régimen cubano para lo que sucedería en lo adelante en Venezuela. Fallece, dicho por Nicolás Maduro, en horas de la tarde de ese marzo de 2013. De primera mano. Chávez murió un 28 de diciembre de 2012. Fidel iba casi semanal a Venezuela. ¿Hasta qué punto el narcotráfico como sostén de la dictadura ha influido e incidido en que Nicolás Maduro siga en el poder conjuntamente con su rival de unión, digamos esta dupla con Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles? Tienen que dar si se dan concesiones. Y Diosdado, que se dice que es el presidente, jefe, coordinador del famoso Cartel de los Soles. En Venezuela, en vez de estrella, los generales tienen soles. Entonces, por eso el Cartel de los Soles, porque lo manejan los generales, no lo manejan sargentos. Yo creo que ahí hay una convivencia tácitamente acordada o tal vez hasta hablada. Permíteme mi cosa y yo voy a permitir la tuya. Y más que convivencia, literalmente connivencia, bueno, que es lo que tenemos un problema de asociación de malhechores. Presencia de Irán, China y Rusia respecto a Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué podríamos esperar en este momento histórico donde el pueblo decidió liberarse de la dictadura de Nicolás Maduro? Venezuela tiene una posición geográfica muy importante en lo que es la geopolítica mundial. En la parte política de Venezuela no la maneja ningún Nicolás Maduro, ni siquiera ningún Diosdado Cabello, y mucho menos un Jorge Rodríguez, que es un psiquiatra que estudió psiquiatría por su autoenfermedad, digo yo. Tú tienes que incluir en el análisis el asiento que tiene Cuba en el gobierno de Venezuela. ¿Cuál es el asiento que tiene China en función de sus intereses económicos? Igualmente en Rusia, aunque una escala menor que China. Y en cuanto a Irán, sugiero que investiguen qué está pasando en Ciudad Bolívar. El estado probablemente más minero, a donde hay oro, se dice que hay uranio, incluyendo un segundo aeropuerto no público que lo usan iraníes. Desafío a que me lo niegue el gobierno de Venezuela. Trasiego, ahí hay viajes de gente que se van y otros que vienen, que casi nadie sabe
¿Por qué? ¿A qué? ¿Y quiénes? Nicolás Maduro tiene que salir del país, tiene que salir del gobierno por lo menos. Ahora, eso no puede ser avasallándolo tampoco, porque los niveles de fuerza que posee Maduro son tan amplios como que para lograr eso, tal vez necesitaríamos la muerte de 1 millón o más de personas, y eso sería una catástrofe humanitaria. Esas 3 personas tenían la calidad para poderse constituir en comisión, y Lula por su actitud, que siendo amigo de Maduro le dice, sí, de acuerdo hermano, pero tiene que enseñar la mata. Yo creo que eso lo ha hecho creíble frente al mundo, incluyendo a María Corina y su gente. La oposición debe saber que un pueblo no puede mantenerse en la calle por tanto tiempo. Aunque son momentos diferentes políticamente, licenciado Céspedes, porque cuando pasó esto mismo que estamos viendo en Venezuela, en donde el pueblo literalmente se tiró a la calle, en el otro escenario fue por una elección a través de la Asamblea, para Guaidó que se aguó. En este caso fue una elección popular en las urnas, y eso lo cambia todo. Pero entonces ahora también tenemos el escenario internacional de Brasil bajo el régimen de Lula da Silva, Colombia con Petro, el ex guerrillero colombiano, y un tercer país que es México, que ya sabemos de las inclinaciones de izquierda, porque estos 3 países representan inicialmente la izquierda también socialista. se habló de Chile, ¿no? Y también hay una inclusión posible de Chile, que tienen esa alineación a la izquierda que alimenta el régimen socialista que hay en Venezuela, buscando ese bajadero. Pero esto se da simplemente por la salida salomónica que hablábamos, o porque realmente hay un temor legítimo por parte de los Estados Unidos para intervenir. Fíjate que Petro no solamente acepta ser parte de esa comisión, sino que le agrega un apellido a la comisión. Es que si no, la hecatombe que viene se llama guerra y se llama salida de 4 o 10 millones de venezolanos. Y Petro sabe que de esos 10 millones de venezolanos que pudieran salir, 5 van para Colombia. Es decir, no es solo defender la democracia, que no creo que sea un interés muy especial de parte de Petro, sino defender su propio territorio, al margen de que Petro sea lo que tú quieras. Es que no es posible defender el mamotreto de cosas que están haciendo. Recuerden, como de costumbre, que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico carinasanchezcampos@gmail.com y nuestro canal de YouTube La Criba, Karina Sánchez Campos, filtrando la verdad.